Hola, muy buenas noches para todos los que se van conectando la noche de hoy. Les cuento que hoy estaremos con el ponente que nos acompañará este sábado 26 de septiembre en un nuevo workshop sobre patologías musculoesqueléticas crónicas, abordaje del movimiento. Él es Jorge Macías y a continuación se los presento. Hola Jorge, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Hola, Terapia en Movimiento. Cuéntanos un poquitico sobre ti. hola Alejandra, ¿qué más pues? A vos no te conocía, pero nada, No, muy bueno, agradecido pues nuevamente con Fisioterapia en Movimiento por este espacio y por todas las personas que van a ir al taller. Bueno, este taller ha tenido un montón de nombres, pero básicamente vamos a hablar de ciencias del ejercicio y dolor. Como el dolor lo tenemos todos, a veces lo tenemos en agudo y a veces lo tenemos en crónico, pues vamos a encontrarle una solución a esta situación, solución que generalmente está moviéndose, si eso es lo que estudiamos. uh-huh. Entonces, Bueno, nada, Jorge, mi cuéntanos nombre, otra vez dónde vos me estás. preguntaste que me presentara, sí. Sí, cuéntanos un poquitico sobre ti, Bueno, sobre tu recorrido. bueno, mi nombre es Jorge Macías, yo soy fisioterapeuta de la ciudad de Medellín, me gradué hace como 5 o 6 años ya. Hace 3 años que vivo ya en la ciudad de Santiago de Chile, me vine acá a estudiar, a hacer una maestría en kinesiología musculoesquelética. Terminé la maestría, actualmente estoy trabajando acá y bueno, todavía con este tema de la pandemia, el panorama está muy incierto, pero bueno, veo pacientes todo el tiempo, he trabajado con la Liga de Atletismo de Antioquia, he tenido como la fortuna de ver pacientes muy variados, desde el deportista hasta la señora, y eso creo que ha sido de lo más nutritivo que puede tener mi carrera. Y Súper sobre chévere. todo el hecho de leer otras cuestiones. Creo que lo que más me ha enseñado de fisioterapia es abrir un poquitico el espectro y revisar lo que pasa con la antropología, revisar lo que pasa con la biología, revisar lo que pasa con la historia. Creo que los límites es una cuestión que nos inventamos los humanos. Sí, es verdad. Entonces, el conocimiento puede ser una cuestión que es transversal. Bueno, Jorge, de antemano te damos las gracias por haber sacado el espacio y el tiempo de acompañarnos este ratico en esta noche. No, a ustedes gracias por la invitación y a la gente que se va conectando. Muchísimas gracias. Bueno, para la gente que se va conectando, les recuerdo que estamos con el ponente que nos acompañará este sábado 26 de septiembre en un nuevo workshop sobre patologías. El tema que se estará tratando será patología musculoesquelética crónica, abordaje desde el movimiento, a través del movimiento. Bueno, les cuento un poquito sobre este workshop. Tiene una duración de 4 horas y será de 9 a 1 de la tarde, hora Colombia. Jorge, bueno, para entrar un poquitico más ya en el tema, cuéntanos cómo manejar el dolor crónico. Oh, y sabes que aquí necesito 4 horas. Necesito cuatro Bueno, horas con no, esa pregunta. Pero no, hay que un entender varias resumencito, cosas. No, un abrebocas, no, un no te entiendo. abrebocas. Te entiendo, pero bueno, hay una cosa y es que mira, yo creo que pues creo no, hay muchas formas de ser saludable, ¿verdad? Uno puede hacer muchas cosas en la vida para estar bien, no solo hacer ejercicio, sino comer bien, dormir bien, las buenas relaciones con las personas que uno lo rodean, Uh -huh. qué sé yo, tener hobbies, tener amigos. Entonces, así como la salud es multifactorial, el dolor crónico o el dolor también es multifactorial. Entonces, hay muchas formas de ser saludable. Entonces, hay una serie de factores que son contribuyentes al dolor, que van desde el tejido hasta los hábitos de movimiento, hasta ciertos aspectos biomecánicos, ciertos aspectos emocionales, cierto entorno social. En fin, de cada una de esas cosas pueden ser factores que repercutan sobre la sintomatología de mi paciente. ¿Cuál ha sido el error? Que muchas veces hemos confundido las causas próximas con relaciones, pues, hemos confundido la causalidad en cuanto a ver, ¿cómo te lo explicara? Hemos confundido el hecho de que se presenten dos eventos con la causalidad. Entonces, muchas veces se encuentra uno solo de estos factores que contribuye al dolor, como lo puede ser, digamos, la alteración al tejido, y se le echa toda la culpa a ese solo factor. O se Sí. encuentra un factor, digamos, emocional y se le echa toda la culpa a esa cuestión, a sabiendas de que el dolor es la propiedad emergente producto de la concatenación de un sinnúmero de eventos. Entonces,
el manejo del dolor crónico, más allá de manejar el dolor, es manejar a la persona. ¿Qué puedo hacer yo para que esta persona pueda ser más saludable? Que no solo van a ver cosas que pasan en el tejido, ni en sus hábitos de movimiento, sino cosas que pasan en su vida. Entonces, en el taller, básicamente, lo que vamos a hacer es establecer un marco conceptual. Son 5 parámetros los que vamos a ver. Vamos a hablar primero de ejercicio local y a distancia y actividades generales, y es de cómo, digamos, yo tengo una patología lumbar crónica, cómo muchas veces dando estímulos a la cadera o al miembro inferior puedo beneficiar a la columna. En el segundo punto, vamos a ver cómo responde el cuerpo ante la carga. Entonces, de ahí que verificamos cómo muchas veces el disco, digamos, responde a ciertos movimientos para nutrirse. Esa carga debe ser bien administrada. Entonces, de ahí que abordemos en el tercer punto el dilema entre exponer o proteger. Cuando a mi paciente sintomático lo llevo a que se someta al movimiento que le moleste o cuando encuentro como ciertas sinergias. En el cuarto punto vamos a hablar de una cosa que se llama la capacidad integral. Tiene que ver con estrategias para que mi paciente esté bien, distintas al entorno clínico cerrado. Y todo eso lo vamos a englobar en el quinto punto, que tiene que ver con la reestructuración cognitiva. A ese punto es como la educación en Eso dolor. te iba a tocar, sí. Ajá. Exacto, la educación en dolor, pero más allá que la educación en dolor que debe tener el clínico, es la educación en dolor que le debe llegar al paciente, porque siempre se desdibuja mucho si es bajo el paradigma de cartesiano o bajo el paradigma neurocéntrico. Entonces vamos a tratar de solucionar ese dilema que hay ahí. Ah, súper, 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 Jorge. O sea, este workshop va a estar súper completo para que todos ustedes se animen a participar. Con un excelente ponente, tiene Ay, mucho recorrido gracias. en el tema. Tiene mucho recorrido en el tema, ya lo pueden ver. Entonces, esto simplemente es un abrebocas para que todos ustedes se animen a participar con nosotros. Sí, hay una cosa bien interesante, y es que he encontrado que muchas veces nos podemos, pues y eso también lo vamos a hablar en el taller, hay una serie de mitos en torno como al rol del terapeuta, al rol del fisioterapeuta, del kinesiólogo. Y es que muchas veces hemos comprendido, pues nos hemos entendido a nosotros mismos como si fuésemos algo así como unos mecánicos, como los que se dedican a reparar el cuerpo, a sabiendas de que ese es un trabajo de la biología. Entonces, en el taller vamos a aprender que más que mecánicos, somos una especie de entrenadores, porque nosotros lo que facilitamos es la tolerancia. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a como ocupar un punto dentro de la rehabilitación que va a hacer que el paciente se responsabilice más de su recuperación. Y lo otro, vamos a encontrar mejores alternativas para potenciar esa adaptación que necesitamos en nuestros pacientes. Entonces es como un taller bien interesante porque sí va a mover como un poquito el chip de vos, qué es lo que estás pensando. Al mismo tiempo de cuáles son los argumentos que estás utilizando para sostener lo que haces. Porque vemos cosas, por ejemplo, no sé, que pretendemos cambiar el timing de activación de un músculo y para eso recurrimos a un ejercicio específico, pero a la luz de la evidencia muchas veces un ejercicio general hace lo mismo. Vemos cómo muchas veces pretendemos aliviar la mecánica del hombro a través de corregir la disquinesia o alterar la mecánica escapular a sabiendas de que después de un programa de entrenamiento puede que el paciente mejore, pero la mecánica escapular siga alterada. Entonces, muchas veces a los cambios normales en el cuerpo les hemos puesto el nombre de disfunciones. Entonces, de ahí que en el taller vamos a reevaluar todas esas cosas que damos por ciertas. Porque tal parece que muchas veces la práctica clínica se sigue guiando más por la experiencia personal que por lo que nos dice la evidencia. Entonces, tampoco es caer en el determinismo científico, pues, de que todo lo que dice la medicina basada en la evidencia, sino que no. ¿Cómo esto puede complementar mi práctica clínica? Porque no me le puedo hacer ojos ciegos a lo que me dice la ciencia. Bueno, y aquí también pues ahorita lo que hablabas cuando estabas mencionando los bloques que vas a tratar en este workshop, también hablabas de la parte cognitiva, ¿cierto? También se va a tocar esa parte, la reestructuración cognitiva. Claro, claro. Mira, aquí yo no quiero, en esta parte, el entendimiento del dolor ha tenido, pues por lo que lo veo yo ahora, tiene como 2 escuelas preponderantes. Una es la escuela vieja, ahí se me está escuchando, se cortó. Sí, perfecto.
Yo te escucho perfecto. Ay, te perdí. Jorge. Ahí Ya. ya volví. Sí, ahora volviste. Hola. Hola. Bueno, entonces me preguntaste por el tema de lo que llamamos la reestructuración cognitiva, que Sí. tiene que ver con la ciencia del dolor. Ujú. Entonces, hay como dos escuelas. Una escuela vieja, escuela como de 1600, todavía este paradigma cartesiano, donde el dolor se asocia al daño. Después, con todos esos estudios de Melzack, los estudios de Moseley, se pases al otro extremo y es como que todo está en la cabeza, casi que el neurocentrismo, que si te duele es porque tu cerebro así lo percibe. Ujú. Como que no hay un punto medio. Sin embargo, hay algo que se llama como el enfoque en activo y es darnos cuenta de que ni todo está en la cabeza ni todo está en el tejido. Ciertamente, la sensibilidad aquí, el dolor es más un problema en cuanto a sensibilidad. La sensibilidad química del tejido se puede alterar y de ahí que el cerebro lo perciba como o potencialmente peligroso o yo qué sé. Sin embargo, este tema de la reestructuración cognitiva no se debe quedar en torno a discusiones clínicas y académicas, sino de esto qué le puede llegar al paciente. Entonces hay como ciertos tips que yo le puedo dar a mi paciente, como que dolor no es sinónimo de daño, como que, por ejemplo, porque mira, si fuese dolor sinónimo de daño, cada que vos te sacan una resonancia y te aparece una protrusión, un secuestro, tendría síntomas. Pero sabemos que en personas a partir de los 20 años es muy probable que te salga una alteración que nada tiene que ver con tus Sí. síntomas. El Ujú. dolor poco tiene que ver con daño. Al mismo tiempo, otra cosa es que el dolor en sí mismo es una señal súper rara y muchas veces no funciona muy bien. ¿Cómo es posible, Alejandra, que vos te esté dando un ataque al corazón y te duela la mano? ¿Qué sistema tan terrible? ¿Qué sistema tan malo? Te estás muriendo y te duele una mano. ¿Qué sistema tan ineficiente? ¿Cierto? Entonces el dolor en sí Ujú. mismo tiene como muchas cosas y todas esas cosas las debe saber el paciente. Para esto es súper útil recurrir a las analogías, recurrir a situaciones que apliquen al paciente, porque yo no le puedo decir al paciente que el dolor es una señal de alarma si el paciente está recién golpeado. Hay nada, hay que el dolor está en su cabeza si el paciente está Sí. recién traumatizado, nada que ver. Entonces es una serie de tips que yo le puedo dar a mis pacientes, identificando el paciente, identificando los momentos e identificando las palabras adecuadas. Porque aquí va lo otro, muchas veces creemos que el paciente entiende todo lo que decimos, pero por ahí hay estudios bien interesantes en los que el paciente le decían crónico y él entendía terrible, me voy a quedar en silla de ruedas. Le Sí. decían Uno siempre lo desgaste, asocia con eso. claro, 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 claro. Entonces, Ujú. en la parte de reestructuración cognitiva es, en verdad, ¿qué está entendiendo mi paciente? ¿Entendió el mensaje que yo le di? ¿Cómo me puedo asegurar yo de que él lo entendió? De ahí que, si nos están viendo fisioterapeutas, los invito a que hagan siempre esta pregunta luego de que acaben la evaluación con sus pacientes. Y es lo que yo acostumbro a hacer y es, doña Rosa, cuénteme, cuando llegue a la casa, ¿qué le va a explicar a su hijo? ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Cómo se lo explicaría usted a su hijo? Ahí usted se va a dar cuenta si en verdad al paciente le quedó algo de lo Entendió. que usted le dijo o ¿Entendió todo o se no quedó en entendió? cháchara. Claro, porque muchas veces los mensajes que damos los clínicos nos son más por impresionar al paciente que porque él entienda, ¿cierto? Como Más palabras claro, que te llegue el técnicas. paciente como, no, eso se veía súper importante y me Sí. dijo un montón de cosas que yo no Ujú. entendí, pero él como que sabe mucho. Hasta cierto punto eso se convierte en un arma en contra, sobre todo para Sí. nosotros que somos profesionales que vemos todos los santos días a los pacientes. Ujú. Sí. Bueno, hay otra cosa, es que el taller también va a tener una parte práctica grande en Ujú. la que vamos a, cuando hablemos de modificación de síntomas. Entonces, si yo voy a administrar, pues si mira, solo hay una forma de nutrir una articulación, creo que esto no tiene discusión, y una articulación no se nutre con una pastilla, con cruz de Gólgota, con la pomada de Jorge Ané, una articulación solo se nutre es a Sí. través del movimiento, pero al mismo tiempo, si el movimiento es lo que se torna sintomático para mí, ¿yo ahí cómo hago? Entonces hay un montón de escuelas cuyo abordaje está basado en el movimiento y son aquellas escuelas que trabajan por modificación de síntomas. Ahí entra la escuela de Mulligan, la terapia cognitivo-conductual, McKenzie, los planteamientos de Shirley Sharman, lo de qué pasa con Kinetic Control, lo que pasa con el mismo McGill. Vamos a ver qué tienen en común esas escuelas, vamos a ver qué podemos sacar de ahí y vamos a aprender una serie de mecanismos para modificar un síntoma y para entregar
los estímulos de movimiento y de carga a las articulaciones, pero que mi paciente no le duela. Okay. Eso es una Jorge, parte del taller, eso bueno. es una parte, ¿vale? No es el todo, pero es como la parte Exacto, práctica exacto. más Aquí macro. simplemente estamos tocando un poquito de todo lo que se va a ver en Bueno, este workshop. claro. Digo que en el taller vamos a ver, va a tener una parte práctica, pues, que no Sí, todo es es... teórica práctica, sí. Jorge, ahorita también mencionaste algo sobre el marco conceptual entre la educación y el abordaje al paciente con dolor. Cuéntanos un poquitico sobre ese marco conceptual. Bueno, cuando hablo de marco conceptual es que al principio de la presentación lo que vamos a hacer es establecer un esquema, pues como que si vos asistís en los primeros 5 minutos ya sabes qué hay que hacer. El tema es que ese paso 1 a paso 5 es lo que vamos a desglosar en torno al taller. Ese paso 1 a paso 5, básicamente los 5 puntos que te dije ahorita, que resumiéndolo sería, Los 5 digamos bloques que vamos a tocar en el workshop. Te voy a contar una historia, Digamos que llegó don Felipe y a don Felipe le gusta montar en bicicleta, ¿vale? Y don Felipe llegó y lo tomó un dolor de espalda. Cuando Felipe llegó a la casa, te dijo a vos, Alejandra, me está doliendo la espalda, ¿yo qué hago? Es muy probable que le digas, papá, vamos a hacer una cosa, y es que vas a dejar de ir a la ciclovía, por lo menos esta semana, pero vas a seguir caminando. Vas a salir a caminar, te vas a seguir moviendo, ¿vale? Entonces ahí lo primero que hiciste fue evitar y poner otra actividad, punto 1. Pero vos no puedes permitir que tu papá se deje de mover, porque digamos que a tu papá también le gusta jugar billar, pero Que se encuentra quede la en flexión reposo dolorosa. total, no. Claro, entonces yo le di estrategias para que él se moviera. Entonces ahí entra el abordaje por modificación de síntomas. Le enseñé, digamos, a hacer una bisagra de cadera, lo puse a hacer sentadillas. Pero resulta que eso puede ser una buena estrategia para modificar el síntoma, pero la flexión de columna es una cuestión que yo necesito. Entonces ahí va la exposición graduada. ¿Cómo empiezo yo a darle estímulos a mi paciente en flexión de columna para que él no se tornen sintomáticas? ¿Vale? Ese es el tercer punto. Pero resulta que no me puedo quedar en los ejercicios y ya, esto tiene que tener una transferencia a la vida diaria, entonces ahí entra la actividad graduada y tiene que ver con la dosificación de la carga. Papá, hagamos una cosa, vas a empezar a ir a la ciclovía media jornada, no la jornada completa como lo hacías antes. Exacto, no lo que estaba acostumbrado a hacer siempre. Exactamente, pero como hay muchas formas de ser saludable, tu papá va a seguir yendo a caminar, a sacar al perro, lavando el carro, es decir, siga viviendo. Hay muchas cosas en tu vida, en tu entorno social que te pueden hacer bien. Sería el quinto punto. En torno a ese paciente que yo sé que en algún momento nos ha llegado a todos, es que vamos a desarrollar el taller de cómo ciertas actividades generales, cuáles y pues el soporte científico que me dice que eso me sirve, puedo hacer. ¿Qué estrategias para modificar un síntoma, para administrar la carga, yo puedo recurrir? ¿Cómo puedo yo empezar a administrar cargas que pueden ser relativamente peligrosas o que el paciente puede encontrar lesivas? ¿Cómo puedo dar estímulos generales para que mi paciente sea más saludable? ¿Y cómo voy a hacer que mi paciente entienda la lógica de lo que estamos haciendo? Ese es el cuento. Eso es. Súper chévere. Jorge, muchísimas gracias por haber Bueno, sacado otra vez nuevamente el espacio para acompañarnos en este momentico. Les recordamos que este workshop será el sábado 26 de septiembre de 9 a 1 de la tarde. Como Jorge les dijo, no es un workshop solamente teórico, va a ser también práctico. Es teórico práctico, entonces eso lo hace más emocionante. Entonces, para las personas que se animen, nos pueden escribir por el interno para brindarles más información. Este workshop será por medio de la plataforma Zoom, entonces ya saben, para que se animen y nos dejen acompañarlos en un nuevo aprendizaje académico. Jorge, a ti muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. no, a vos por la invitación y nada, espero que nos acompañen también el sábado, sé que va a estar bien entretenido y nada, muchas gracias nuevamente. Igualmente, que tengas una feliz ¿Listo? noche y a todos ustedes Bueno, también feliz noche. que Que esté estés muy bien. bien, Bueno, chao. chao, chao.